Muy amables, gracias. Después de esto ya les parece una mesa redonda de rodilla, ¿les parece? Que yo creo que es la consulta diaria. Lo más importante hay que recordar que la medicina regenerativa nos puede servir para evitar, para preparar, durante, en el post o si falla la cirugía. La medicina regenerativa tiene lugar en cualquier momento, ¿sí? Y esto es importante, ¿sí? Tenemos que tener un armazón, si no de nada nos va a servir. Tenemos que agregar factores de crecimiento y a veces tenemos que agregar células. Los tres juntos son los que nos pueden dar la triada. Esta es la triada de la curación. Dejó de correr, ahí está. Lo más difícil es encontrar la real causa del dolor. ¿Por qué? Porque muchas veces las molestias no van con la imagen, ¿no? Es consulta diaria. El paciente a veces no, la relación de la imagen no tiene nada que ver con el dolor. Y esta gráfica no es mía, pero tómenle foto. Este es un concepto del grupo Regenex y para mí cuando veo una articulación, esto es lo que debemos buscar, estas 4 cosas. ¿Qué significa? ¿Qué tan estable está la articulación? ¿Cómo está la articulación? La simetría que tiene y el balance neuromuscular. Esto es lo que tienes que ver viendo solo la articulación, pensando solo en la articulación que vas a tratar. Columna, rodilla, la que me digas, ¿sí? Estos 4 factores son los que tenemos que ver siempre. Esta es la evaluación, ¿sí? No solo es qué grado es de lesión de cartílago, todo lo demás, ¿sí? El eje, ahorita lo que comentamos es cierto, creo que tendríamos que hacer tratamientos más tempranos, es decir, creo que hay pacientes jóvenes con varo que deberíamos hacer osteotomías, ¿sí? Pero la paciente generalmente no estamos acostumbrados a tratamientos tempranos, lo que ustedes ya saben. Esto es bien interesante, este es un artículo de 559 estudios que valoran resonancia con artroscopía y los resultados, 36% de falsos positivos en desgarros longitudinales y 15% de falsos positivos en desgarros radiales. En los que no hubo falsos positivos fue lesiones de asa de Valde, de lesiones complejas de menisco, esas sí existían, ¿sí? Pero para los que no manejen o no sean muy hábiles viendo la resonancia, si dice desgarro longitudinal nada más, 4 de cada 10 son falsos positivos. Si es desgarro radial, 2 de cada 10 son falsos positivos. Es decir, no encontraron nada en la resonancia. Hay que valorar siempre, busquen, toquen otra causa de dolor, ¿sí? ¿Cuántas veces realmente no trae una tendinitis rotuliana, no? Una pata de ganso, una lesión de ligamento colateral. Toquen, toquen, toquen al paciente. Eso se me lo brinco, no es lo mismo envejecimiento que artrosis. Lo más difícil es encontrar la terapia. Vean todo lo que pueden hacer como tratamiento conservador invasivo. Infiltraciones, no se les olvide, tienen que hablar de 2 tipos de infiltraciones, la intraarticular y la extraarticular. Y a veces van juntas, es más, muchas veces van juntas. Tienen que valorar qué van a poner adentro y tienen que valorar si vale la pena también poner afuera. ¿Sí? ¿Sí quedamos? Y vean todo lo que pueden hacer. Bueno, todo lo que hago, ¿sí? Este es un artículo interesante, plasma contra ácido hialurónico, dicen que es lo mismo, ¿sí? No ofreció mejor el plasma que el ácido hialurónico, ¿sí? Pero ven otro artículo con el mejor, pienso yo, el mejor lubricante, que es el Durolane, el PRP seguro y significativamente superior al Durolane. ¿Qué quieren encontrar? ¿Se acuerdan lo que decíamos ayer? Disonancia cognitiva. ¿Qué quieren encontrar? ¿Que no sirve el PRP? Voy a encontrar 2000 artículos, ¿verdad? Quiero demostrar que sí sirve, voy a conseguir otros 2000. También a veces, ¿qué quiero creer? Casos, intraóseo, no se les olvide, ¿sí? Intraóseo, 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 sí vale la pena, ¿sí? Aprendan intraóseo, generalmente ponemos plasma. A este paciente le pusimos fracción vascular estromal, ¿sí? Porque le hicimos ya un combo, entonces ya aprovechamos de una vez la fracción vascular estromal. Masculino, lo que les decía, vean, este paciente, dije, se está desprendiendo el cartílago, ¿sí? ¿Para qué le haces medicina regenerativa? Este paciente es quirúrgico, ¿sí? Después le agregué, vean cómo se estaba desprendiendo el cartílago, ¿sí lo ven? Es quirúrgico todo el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso les digo, y a él sí le pusimos intraóseo, no corre el video, pero le pusimos intraóseo plasma, porque tenía edema. Siempre, por eso cada paciente es diferente, no corre el video, pero se los paso. Con artrosis grado 3, vean, siempre tomen resonancia, ¿sí? Si tú me dices, este fue bilateral, ¿sí? Y asociado siempre interarticular, es decir, cada paciente es diferente. ¿Qué le vas a hacer? A veces agregamos ligamentos, los nervios geniculares. Pues toquen al paciente, busquen qué le duele y en base a lo que le duele,
inyecten, intra y extraarticular. ¿Sí? Fíjense lo que le hicimos, infiltración intraósea de PRP, intraarticular de ácido hialurónico con PRP, PRP en ligamentos y le infiltramos los nervios geniculares. Todo el combo, incluye papas y refresco. ¿Sí? ¿Es cierto o no es cierto? Porque a mí me da pena cuando veo artículos que nada más les inyectan ácido hialurónico, PRP intraarticular y todo lo demás. Y todo lo demás, ¿por qué no lo inyectas? ¿Sí, rico? Por eso creo que no funcionan muchas terapias y por eso, perdónenme, no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un concepto diferente, ¿sí? Y es válido todo. Lo que tenemos que ver es qué nos funciona en nuestras manos, ¿sí? Y obviamente que esté en la literatura. Intraóseo, intraarticular, intraóseo, intraarticular. Dice, opéralo, ¿verdad? ¿Cuántos pacientes de estos no les duele poquito? ¿Es cierto o no? A veces nos llegan estos y si tú me dices, yo le digo prótesis, ¿sí? Y el paciente dice, es que no me duele tanto para ponerme prótesis, doctor. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto, ¿sí? Pero si este paciente dice, yo quiero algo más definitivo, doctor, resuélvame. Prótesis. Prótesis, ¿para qué ando? ¿Por qué? Porque si no le funciona, ¿qué van a decir los ortopedistas? Te estuvieron sacando el dinero. ¿Es cierto o no? Porque eres de prótesis, ¿sí? Entonces, cada paciente es diferente. Si este paciente llega conmigo y me dice que le duele muchísimo y no puede caminar, ¿para qué le ofrezco tratamiento regenerativo? Ponte prótesis, la misma imagen. Ponte prótesis. No me duele tanto, Ramiro, no me afecta mucho mi calidad de vida. Ándale, te puedo intentar medicina regenerativa, a la misma imagen, ¿sí? En cadera también funciona, ¿sí? Algo interesante, ¿cuántas veces no se ha tocado un plasma así? Entonces, lo que comentaba Rodolfo la vez pasada o ayer, alimentación antes, pónganlos en buenas condiciones antes de tomar un plasma, ¿sí? Aquí fallé yo, me salió grasa, ¿qué cambié? A médula ósea, ¿sí? Cambié a médula ósea, ¿sí? Cambio de planes, ¿sí? Cadera, ¿sí? Vean todo lo que pueden hacer de medicina regenerativa. Prolo, PRP, concentrado de médula ósea, aspirada de médula ósea, fracción vascular estromal, nanofat, también el nanofat jala. El nanofat es bien interesante, también lo utilizo. Células de banco, células propias, ozono, campos magnéticos, luz, todo eso pueden utilizar como medicina regenerativa. ¿Qué tantas herramientas tienes? No significa que uses todas, búscale el orden, ¿sí? Entre más herramientas tienes, es mejor. Es más importante a quién estás inyectando que lo que estás inyectando. Preparar el terreno biológico, lo que les comentaba. Y algo bien interesante, y se nos está perdiendo ahorita, pero hay que volverlo a tomar. No entra una rodilla caminando. Eso lo voy a tomar en mi plática de columna. No entra una rodilla caminando. Hay que evaluar en forma integral al paciente. ¿Sí? Les vuelvo a poner esta diapo. Esta es básica, ¿sale? Valor en estabilidad, condiciones de la articulación, simetría y estado neuromuscular. Valoren esos 4 factores siempre. Hablando propiamente de la articulación. ¿Sí? Si me dices, Ramiro, ¿tú cómo te manejas más o menos? Bien sencillo. Grado 1 es conservador, ya, ¿sí? Le puedo hacer ácido hialurónico, le puedo poner ozono, le puedo poner plasma. ¿Sí? Pero, por ejemplo, a mí me toca común que llegan y me dicen, oiga, doctor, no me duele, pero me truenan las rodillas, vengo a que me ponga algo. Híjole, no los toco. Suplementos, ejercicio, terapia y no los toco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si le empieza a doler la rodilla, ¿qué puede decir? Es mi culpa, ¿verdad? Entonces no los toco. Pero siendo estrictos, ¿los deberíamos mejorar o no? Siendo estrictos, sí. ¿Sí me explico? Entonces cada paciente es diferente, ¿sí? Pero siendo estrictos, sí. En el grado 2, lo que más utilizo yo es esto, plasma con ácido hialurónico juntos. Siempre. Siempre. Y el plasma lo sonizo. Y a veces le pongo la aguja, le pongo ozono y en lo que preparo todo le pongo el plasma ozonizado. ¿Sí queda? O sea, a veces le pongo incluso ozono ya antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ozono por sí solo funciona a veces. Si le agrego plasma y ácido hialurónico, mejor. Yo ozonizo. Por eso si me dices, oye, vamos a ponernos de acuerdo cómo usar el plasma. No tenemos ni los mismos equipos. Cada paciente tiene una concentración de plasma, de plaquetas diferente. No, es bien difícil estandarizar. Es bien difícil estandarizar tratamientos. Yo creo que cada quien estudie, obviamente, hay guías, me queda claro, hay guías. Busquen las guías, ¿sí? Y en tus manos, ¿qué te puede funcionar mejor? Pero al final de cuentas, las guías son para una población así.
pero a ti te llega uno por uno. Tienes que evaluar uno por uno la terapia que vas a hacer, ¿sí? En lo personal, yo entiendo y lo que me dicen es cierto, ¿sí? Para mí, el plasma rico en plaquetas es profibrótico. Es decir, para mí, el plasma no hace cartílago nuevo. Es lo que yo creo. Te pone en mejores condiciones el cartílago existente, pero no hace cartílago nuevo, desde mi punto de vista. En lo que yo he leído, en lo que yo he visto, ¿sí? Los únicos que pueden hacer cartílago son las células, tan claro como es. Pero muchas veces no necesitas hacer cartílago nuevo. Simplemente con que pongas en mejores condiciones local y general, el paciente mejora. No se les olvide el aspecto general de los pacientes. Lo voy a tocar en donde dice obstáculos, la última, y les voy a hablar del concepto general de los pacientes, ¿sí? Y vean todo lo que pueden hacer en gonartrosis, ¿sí? Complementar o previo un procedimiento regenerativo, prolo, terapia neural, terapia perineural, ozonoterapia, suplementos, cuña, y no se les olvide siempre, siempre, siempre el fortalecimiento muscular. Esto no es magia. Fortalecimiento muscular todo el tiempo. La suplementación que más utilizo es cúrcuma, vitamina C y D, condroitina, glucosamina, omega, calcio, magnesio, y no se les olvida a las mujeres, el estrógeno es básico en las mujeres, ¿sí? El estado de estrógeno. Y la vitamina D, que aquí está, ¿sí? Estoy de acuerdo con el doctor Carrillo. Hay mucha deficiencia de vitamina C y D. El doctor Campo habla mucho de la C, Carrillo habla mucho de la D, ¿sí? La literatura incluso habla de la vitamina K. Y no se les olvide, 11 minutos 20. Cuando los pacientes están en mal estado de salud, sus resultados van a ser mediocres a pobres, y esto es un problema del médico. No es culpa de que la señora está gordita y que no hace caso. No es culpa de que no hace ejercicio. Nosotros estamos seleccionando a la paciente. Hay pacientes que no debemos inyectar porque no van a mejorar. Y esta frase me gusta de Thomas Edison: el médico del futuro no prescribirá medicamentos, interesará a sus pacientes en el cuidado del marco humano, alimentación, causa y prevención de la enfermedad. Creo que ese es el médico holístico, el médico integral, el que hace medicina regenerativa, tiene que evaluar al paciente en forma global. Muchas gracias por su atención.